Soy Renato Silva, periodista de la Agencia Andina. Muchas gracias por escuchar esta historia. Nadie estaba listo para la noticia. Damos el saludo oficial a todo el Perú y son esas noticias que nos toca a nuestro trabajo como periodistas que no queremos dar, pero tenemos que dar, porque hay que continuar con la información y dar a conocer esta tristísima noticia. Daniel Peredo, nuestro compañero, ha fallecido el día de hoy. Con 48 años, Daniel Peredo se iba de este mundo luego de haber jugado un partido de fútbol con un grupo de periodistas deportivos, amigos suyos que lo vieron por última vez la mañana del 19 de febrero del 2018. Para quienes no lo conocen, Daniel Peredo se ganó un lugar en los corazones de los peruanos con sus intensas narraciones de los partidos de la selección y el torneo local. Llegaron a llamarlo la voz de la selección peruana, una voz que nos acompañó en la clasificación de Perú al Mundial luego de 36 años de larga espera, antes de apagarse para siempre. Solamente, Daniel, desearte suerte, vas a quedar en los archivos. La voz tuya va a quedar en los archivos. El relato tuyo del gol va a ser la voz que relató el gol que llevó a Perú a un Mundial, después de un tercio de siglo, así que suerte con eso. Gracias. Gracias, amigo. Daniel Peredo empezó como periodista en los años 90 en el diario Ojo y posteriormente en El Bocón, uno de los diarios deportivos con mayor éxito en ese entonces. Gracias a su talento con la pluma, Alberto Bengolea, ex congresista y periodista deportivo, lo llama para formar parte de un programa llamado Goles en Acción. Y así Daniel llega a la televisión. Yo con Daniel compartí varios programas, ¿no? La primera etapa fue la etapa de Novar Televisión, que es cuando lo llamo para que me acompañe dentro de un equipo que ya estaba armado, que era un equipo de acción y de goles en acción, que era un equipo espléndido. Fue ahí donde comenzó a relatar. Fue en ese programa que Daniel conocería a uno de sus mejores amigos, Pedro García, con quien compartió durante años transmisiones y coberturas del torneo peruano y la selección. Así recuerda Pedro su primer encuentro con Daniel. Lo vi por primera vez en una convocatoria que le hizo Bengolea. Nos reunía a todos los de Goles en Acción los días lunes en la noche. Entonces un día lunes que teníamos reunión todos, estaba Daniel. En los primeros días de esa experiencia de Daniel en Goles en Acción, en esos primeros días, intimé rápido con él. Para su primer año en el programa, Daniel invitó a su casa a sus compañeros de trabajo para que lo acompañen a celebrar su cumpleaños. Él hizo un tonito en su casa, una reu, no sé si lunes o martes, pero de todas maneras era un día entre semana. Y me acuerdo clarísimo que fui a la reunión, compartimos con él y ya desde entonces teníamos un diálogo muy fluido. ¿Cómo se construía un diálogo fluido entre compañeros de trabajo en los años en los que no había redes sociales? Simple. Llamabas al teléfono fijo de la casa de tu amigo. Y eso hizo Pedro. Yo he llamado a Daniel al teléfono fijo de la casa. Me respondía su mamá o su papá y me pasaban con Daniel. Daniel llamaba al fijo de mi casa y respondía a mi mamá o mi papá y me pasaban con Daniel. Así comienza esa amistad pese a la complejidad entre comillas de aquel tiempo, ¿no? Yo con Daniel tuve algo que pasa a veces en la vida, que fue amistad a primera vista. Es la verdad. No fue que trabajamos la amistad o que se fue desarrollando o que se fue dando. No fue que el paso del tiempo hizo que aflorara una relación más íntima, si se quiere, ¿no? Yo me hice amigo de Daniel a primera vista. Con el tiempo, Daniel Peredo pasó de las secuencias cómicas de Goles en Acción a las narraciones de partidos gracias a un factor clave, su insistencia. Daniel no tenía voz de narrador, por eso cuando él me pregunta, cuando él me dice que quería ser narrador, mi primera respuesta fue no. Cuando él viene y me dice, Alberto, quiero narrar, yo le dije, no, no tienes voz para el narrador, tú ves muy bien el fútbol, deberías ser comentarista. Y él me insiste que quiere ser narrador, y esa fue su principal virtud, porque no tenía voz de narrador, pero como veía muy bien el fútbol, él te narraba el partido comentándotelo, entendía el juego. Entonces yo creo que esa fue su característica más importante dentro del relato, ¿no? Y finalmente en los momentos cumbres supo ser emotivo.
¿no? Cuando había goles se emocionaba. Y no porque tuviera la voz, sino porque era, pues, como bien ha dicho, un hincha, ¿no? Gritaba como hincha. Entonces, eso creo que también le aportó mucho en el cariño popular. Y Bengolea tiene razón. Daniel se emocionaba como un hincha más cuando narraba un gol, más aún cuando era de la selección. 10 de septiembre del 2008. Perú jugaba como local ante Argentina en el Estadio Monumental de Lima por las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010. La selección peruana iba perdiendo por 0-1 hasta el minuto 92, cuando sigue Messi, va Zambrano para buscarlo, Vargas, recuperó Vargas, el servicio largo para buscar a Rengifo, apóyate con Paolo Velaza, Vargas, va Vargas, empuja Vargas, quiere pasar Vargas, sigue Vargas, lucha Vargas, pasó Vargas, qué bien la hizo Vargas, aquí está el empate, en el área Esperañol, en el área Esperañol está, ¡gol! 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 ¡Peruano! Con el corazón de Vargas, con los huevos de Vargas, con el empuje de Vargas, con el puto gol de Vargas, con el corazón de todos, lo hizo Vargas, la metió Fano, Fano hizo lo que hace un goleador, Fano hizo lo que hace un 9, ahí Fano, en el área Fano, es el mejor final que me ha tocado narrar. Perú 1, Argentina 1, comenta después de todas las repeticiones Alberto Bengolea en CMD. También siempre fue muy generoso conmigo porque él contaba que cuando él hace ese relato, que él considera el mejor relato de su carrera, yo no dije nada, lo dejé para que él se luzca. La verdad histórica es que no. En esa oportunidad yo salté emocionado y mi micro salió volando. Cuando recuperé el micro, que ya fue al final, no había nada que decir ya, o sea, no había nada que decir, por eso que yo dije no hay más que decir, vamos a la cancha con el partido había terminado. Siempre nos remitimos a los goles famosos, ¿no? Pero si tú agarras goles de partidos caletas que no significaban nada en realidad, vas a encontrar relatos de Daniel buenos de verdad. Relataba con tanta pasión, con tal capacidad de comunicar, que hacía que un partido no tan importante, tú viéndolo por la televisión, lo miraras importante. Un partido Monse, él te lo hacía bueno, porque le incorporaba pasión, le incorporaba mucho conocimiento al relato, le incorporaba gracia. En eso, Daniel es inigualable. Y es cierto, el trabajo de Daniel Peredo permanece hasta ahora en los corazones y en la memoria de los hinchas de la selección peruana. Fue un relator poco común, al igual que su saludo. Diego Rebagliati, compañero suyo en Al Ángulo, un programa deportivo que se sigue emitiendo, lo recuerda así. Pero yo siempre me quedo con el saludo de Daniel. Daniel tenía esta característica que saludaba a la gente por sus dos apellidos, ¿no? Pues a mí me veía y yo llegaba a algún lado y me decía Rebagliati Melgar. Era como su manera de saludarme, ¿no? Y eso siempre me queda muy presente. Es más, me pasa que añoro eso, ¿no? Ese saludo de Daniel. Yo entraba o él llegaba y me veía que ya estaba ahí, él siempre me saludaba gritando ¡Pedro Eloy! Trabajar con Daniel era muy divertido porque además era un tipo muy ocurrente, con un gran sentido del humor y con quien conversar de fútbol era una delicia. Entonces, cuando estábamos serios, era un gran conversador y cuando no, era un tipo muy gracioso también, que nos hacía reír mucho. Lamentablemente nunca aprendió a hacerse la corbata, pero salvo ese detalle, yo creo que la pasamos muy bien. Fueron muchos años en donde trabajamos muy a gusto, ¿no? Era básicamente lo que veías en cámaras en términos de ser divertido, de ser muy rápido, con mucha chispa, muy original, muy creativo. Era una persona muy, muy agradable de estar al lado de Daniel, ¿no? Cuando Daniel Peredo falleció, cientos de hinchas peruanos lamentaron su partida. Su cuenta de Twitter se convirtió automáticamente en un muro de mensajes póstumos. Incluso ahora, en este momento, un año después de su partida, sigue recibiendo mensajes y menciones de la gente que lo extraña. El 22 de febrero del 2018, las puertas del Estadio Nacional de Lima se abrieron, para que los hinchas peruanos puedan despedirse de la voz que les hizo falta en el Mundial de Rusia 2018. Así fue ovacionado Daniel Peredo.
Daniel no tenía conciencia de que eso pudiera ser posible, ¿no? O sea, Daniel no sabía, tenía una idea de lo que la gente lo respetaba y quería, pero no tenía conciencia ni él ni nadie de lo que representaba su voz y su sentimiento, ¿no? Porque Daniel pasaba la pantalla, ¿no? Se metía a tu sala, se metía a tu casa, en la voz del fútbol del Perú, ¿no? La voz de la selección. Daniel era la voz de la selección. Daniel es el personaje más importante, creo yo, de la prensa deportiva del Perú, por su influencia en la gente. Pedro García estuvo, como siempre, en el campo del Estadio Nacional. Pero esta vez no por una cobertura. Esta vez se despedía de un amigo. Uno que el hincha no llegó a conocer más que por las pantallas de su televisión. Daniel ha sido un grande, sin duda. Ha sido un grande para comunicarse y no tenía conciencia que era muy a ese nivel querido y por eso fue abrumador y épico lo del Nacional. Porque no puedo pensar en un velatorio, si lo podemos llamar, en un cortejo fúnebre tan multitudinario. Y lo que hizo Daniel, sin saberlo, fue reunir a gente que no se conocía para llorarlo juntos. Pedro García ya había llorado en la misa, pero en el Estadio Nacional la sensación fue diferente. Cuando el auto fúnebre fue avanzando delante de la tribuna y la tribuna se encendió, me desarmé. Y eso que me pasó en el estadio, no me ha pasado en el estadio nunca. Me pasó lo que le pasó a muchos, que inexplicablemente lloraban sin haberlo conocido. Y yo lloraba la muerte de mi amigo. Lo veíamos simplemente como un amigo y como un compañero de trabajo. Entonces no es que extrañes al mito que se ha creado alrededor de Daniel, que es maravilloso y se agradece y es algo que todos los que lo queríamos a Daniel valoramos y además que nos sorprendió y permitió que el dolor fuera un poco más leve por este reconocimiento maravilloso del hincha peruano. Pero a Daniel yo por lo menos lo extraño todos los días. Quizás la parte que yo menos extraño es la que se veía en pantalla, la que se escuchaba en el micrófono. Yo extraño al amigo del día a día, ¿no? Aún hoy día no entiendo la ironía tremenda que ha ocurrido con Daniel, que es que siendo quien fue y teniendo el peso que tuvo y que sigue teniendo en materia de transmitir un mensaje, y siendo quien hizo todo el recorrido, no te digo la eliminatoria de Gareca, te digo desde Chemo del Solar, luego la eliminatoria de Marcaridán, que viajábamos a los partidos juntos, que lloramos juntos, entre comillas, renegando el resultado, llegásemos a la de Gareca, construyésemos desde lo periodístico un trabajo alrededor de la selección peruana para poder acompañar a Perú, a que Perú pudiese mejorar, y mejoró, y que llegue la instancia decisiva de Perú al Mundial, y Perú consigue llegar al Mundial, y que Daniel muera en el verano previo a la Copa del Mundo de Rusia, es una ironía que no entiendo. Hoy es el día del hincha peruano incondicional. Hoy, 15 de noviembre del 2017, quedará como el Día Mundial del Hincha Peruano. Abrácense, celebren, destapen, marquen en los calendarios, abrácense en las calles. Hoy es nuestro día. Algún día tenía que ser. No hay mal que dure 36 años, ni fútbol peruano que lo resista. Vamos al Mundial, arriba Perú en la cancha. Y así fue. Daniel Peredo llegó a narrar los goles de Jefferson Farfán y de Cristian Ramos, que clasificaron a Perú al Mundial. Lamentablemente no pudo llegar más allá. No pudo ver ni narrar los partidos más importantes de la selección en los últimos 36 años. Pero en el Mundial también, más que extrañarlo, lo que sentía era que él hubiera sido muy feliz estando ahí, ¿no? Y después de Daniel, ¿qué sigue? Queda recordarlo con una sonrisa, con un mural cerca del Estadio Nacional, con una camiseta, con una frase suya, con un canto de amor a la selección o con una bandera. Daniel nunca pensó que su muerte iba a generar lo que generó, pero yo creo que si él ha logrado inspirar a muchos chicos a estudiar periodismo, a creer que el periodismo puede ser una opción para ellos, ojo, estudiar, no solo ser periodistas, porque Daniel estudió, Daniel hizo toda la carrera de periodista, Daniel pasó por todos los campos del periodismo, desde ser reportero, empezó desde muy abajo, pasó por la prensa escrita, pasó por la televisión, pasó por la radio, fue jefe de prensa de un club. O sea, Daniel no nació siendo el narrador de la selección. Daniel se convirtió en base a su esfuerzo, a su honestidad, a su profesionalismo, a su capacidad, a su carisma en el relator que fue. Si ese camino, esa
esa lección o esas características, algún chico las hace suyas y las lleva a su carrera, el legado de Daniel va a ser que nos va a entregar muy buenos periodistas deportivos a futuro, ¿no? Siento que está y me influye, Daniel, porque muchas veces, pero muchas veces me pasa que ante un episodio comentable periodísticamente, ante un hecho, yo me puedo formar mi opinión del hecho, yo puedo pretender saber qué pasó en ese partido o en ese asunto periodístico, en ese asunto noticioso, pero siempre pienso, ¿qué habría dicho Daniel en esto? Me pasa muchas veces, me asalta un pensamiento, ¿qué habría dicho Daniel? Por eso está presente. Hago ese ejercicio y me pregunto, antes de terminar este episodio, ¿qué hubiera dicho Daniel sobre su partido? La respuesta, curiosamente, viene a mí en forma de una de sus frases más populares. Una que Alberto Bengolea describe como la más futbolera y la que más le gusta. Esa que Daniel usaba cuando el trámite del partido y el resultado parecían contradecirse en una gran ironía, tal y como describe Pedro el fallecimiento de su amigo. No sé si es justo, solo sé que es cierto. Contigo, Perú, te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Este episodio de Andina Podcast fue editado por Santiago Trillo. El guión y las entrevistas las realicé yo, Renato Silva. ¿Quieres escuchar otra de nuestras historias? Puedes encontrarlas en Spotify. Búscanos como Andina Podcast. Muchas gracias por escuchar. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo.